En mi propia casa, una sensación desagradable se apoderó de mí. Fingí que me iba de vacaciones y observé todo desde lejos. Entonces, una vecina anciana me tomó de la mano y susurró: «A medianoche lo verás todo y lo entenderás». Cuando llegó la medianoche, me desmayé ante una verdad tan impactante que lo cambió todo por completo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. El calor de la tarde se aferraba a mi camisa mientras empujaba la puerta de mi despacho. Mis dedos encontraron el interruptor de la luz y fue entonces cuando mi mano se quedó inmóvil a mitad del movimiento. Algo estaba mal. Nada dramático. No había muebles volcados ni vidrios rotos. Pero después de vivir 40 años en esta casa, 30 de ellos como juez de un tribunal superior, conocía cada ángulo, cada sombra, cada detalle de esta habitación. Las carpetas manila sobre mi escritorio estaban colocadas 2 centímetros a la izquierda de donde yo las había dejado. La silla tenía un ángulo incorrecto y el archivo metálico, mi archivo privado, tenía arañazos recientes alrededor de la cerradura. Mi corazón golpeó con fuerza contra mis costillas. Coloqué mi botella de agua con un cuidado deliberado, luchando contra el impulso de abalanzarme sobre el mueble. En lugar de eso, rodeé el escritorio lentamente, dejando que mis ojos catalogaran cada alteración. La carpeta que contenía las escrituras de la propiedad, que siempre mantenía orientada hacia el frente, ahora estaba inclinada de lado. Los documentos de impuestos, que tenía archivados de manera cronológica, estaban revueltos. Alguien había revisado estos papeles meticulosamente, intentando dejarlos casi en su posición original. Casi, pero no del todo. Me agaché junto al mueble, mis rodillas protestando. La cerradura tenía diminutos rasguños. Trabajo de un aficionado. Probablemente un abrecartas o un cuchillo de mantequilla. Abrí el cajón. Todo estaba allí, pero el orden era incorrecto. Mi testamento estaba debajo de los papeles del seguro en lugar de encima. Los estados financieros mostraban huellas dactilares en los márgenes. Quizá lo había hecho yo mismo, quizá moví algo en un momento que ya no recordaba. Después de todo, tenía 67 años. Pero incluso mientras esa idea tomaba forma, la descarté. 3 décadas en el estrado me habían enseñado a confiar en las pruebas antes que en las explicaciones convenientes. Mi mente podía estar envejeciendo, pero no estaba fallando. Todavía no. Permanecí en silencio en mi despacho, sosteniendo una carpeta con las huellas de otra persona y sintiendo que algo cambiaba dentro de mi pecho. No era pánico, era algo más frío. El mismo instinto que me había ayudado a detectar testigos que mentían, identificar documentos falsificados y ver a través de testimonios ensayados. Ese instinto ahora gritaba. La pregunta era, ¿quién? La cena respondió esa pregunta sin necesidad de palabras. Tomé mi asiento habitual en la cabecera de la mesa. Edwin se sentó a mi derecha y Eufemia frente a él. El pollo estaba demasiado cocido. Eufemia nunca logró dominar las recetas de mi difunta esposa, pero corté la carne con precisión medida, masticando lentamente mientras ellos hablaban de su día. Entonces, Edwin carraspeó. «Papá, estaba pensando, ¿has actualizado tu testamento recientemente? Solo quiero asegurarme de que todo esté bien organizado». Mi tenedor se detuvo a mitad de camino hacia mi boca. Lo dejé sobre el plato con un control cuidadoso, el metal sonando contra la porcelana más fuerte de lo que debería. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Sus ojos se desviaron hacia Eufemia y luego hacia mí. Demasiado rápido. ¿Por qué lo preguntas? Por nada en especial, solo es planificación inteligente, ya sabes, a tu edad. A mi edad. Dejé que esas palabras flotaran en el aire, observando cómo un rubor ascendía por su cuello. Ya veo. Eufemia se inclinó hacia adelante, su sonrisa cálida, pero sus ojos afilados. Wilbert, solo queremos lo mejor. Tener la documentación en orden protege a todos. Evita confusiones más adelante. Tomé un sorbo de agua, dándome tiempo para estudiarla.
Era buena, mejor que Edwin ocultando nervios. Pero yo había pasado 3 décadas leyendo lenguaje corporal en salas de audiencias. Su mano izquierda apretaba el tenedor con demasiada fuerza. Los tendones de su muñeca sobresalían como cables tensos. ¿Confusión sobre qué exactamente? Parpadeó, se recuperó con suavidad. Oh, ya sabes, asuntos legales. Edwin se preocupa porque vive solo en esta casa tan grande. ¿De verdad? No fue una pregunta. Tomé mi tenedor de nuevo, continué comiendo y dejé que interpretaran mi silencio como quisieran. El resto de la comida transcurrió lentamente. Fingí ver las noticias de la noche mientras en realidad observaba sus reflejos en la ventana oscurecida detrás del televisor. Estaban sentados juntos en el sofá, cabezas cerca, voces bajas. Eufemia tocó el brazo de Edwin, un gesto que podía ser de consuelo o de conspiración. Edwin asintió, miró hacia mí y luego apartó la vista rápidamente cuando creyó que podía notarlo. Ellos creían que yo solo miraba televisión. No tenían idea de que estaba construyendo un caso. Esa noche me quedé en la cama mirando el lento giro del ventilador del techo, incapaz de dormir. Mi hijo. Mi propio hijo. El niño al que crié, al que pagué la facultad de Derecho, cuyo matrimonio celebré. Ahora sentado en mi sala, planeando, ¿qué? ¿Declararme incompetente? ¿Tomar el control de mis bienes? La casa valía más de $1 millón en este mercado de Scottsdale. La póliza de seguro de vida, otro $medio millón. Las cuentas de retiro, las inversiones, el terreno en Flagstaff que me dejó mi padre. Suficiente motivación para alguien sin paciencia. Me levanté antes del amanecer, moviéndome por la casa silenciosa como un fantasma. El correo estaba en su lugar habitual junto a la puerta principal. Edwin debía haberlo traído ayer. Revisé la pila con atención. 3 sobres habían sido abiertos y vueltos a cerrar torpemente. 2 cartas relacionadas con impuestos, que yo esperaba, habían desaparecido por completo. Saqué mi teléfono y revisé la aplicación de rastreo postal. Ambas cartas faltantes aparecían como entregadas hacía 3 días. Mis manos temblaron mientras fotografiaba los sobres abiertos. Luego los revisé con pura fuerza de voluntad. No había espacio para emociones. Solo pruebas, observación, planificación. De vuelta en mi despacho, me situé frente al archivador violentado y dejé que la rabia me atravesara. Luego la encerré. Muy dentro, donde no pudiera interferir con mi claridad mental. 30 años observando a personas mentir me enseñaron algo. Todos tienen un gesto delator. El de Edwin siempre estaba en los ojos. Esa noche no pudo sostener mi mirada por más de 3 segundos. Las piezas se ensamblaban solas en mi mente como un informe legal. Motivo, dinero. Oportunidad, vivir en mi casa. Método, aún desconocido, pero claramente habían comenzado a reunir información, a construir influencia, y creían que yo era un anciano cansado que no notaría cómo le robaban la vida. Me dejé caer en la silla del escritorio y hablé en voz baja hacia la habitación vacía. Creen que solo soy un anciano cansado. Están a punto de descubrir lo que 3 décadas en un tribunal pueden enseñarte. Cómo leer pruebas, cómo construir un caso y cómo atacar cuando menos lo esperan. El plan empezó a tomar forma entonces. No por venganza. Aún no. Primero necesitaba información. Y para obtener información, necesitaba ser invisible. Necesitaba que pensaran que habían ganado, que yo estaba fuera del camino, que podían actuar con libertad. Querían que desapareciera. Muy bien, desaparecería. Pero no como ellos esperaban. Saqué un bloc de notas y comencé a hacer listas, los suministros que necesitaría, los lugares desde los que podría observar, las personas que me debían favores. La maquinaria de mi contraataque encajó con la misma precisión que había utilizado para desmontar estrategias de defensa. Para cuando el sol salió sobre el desierto, proyectando largas sombras en el suelo de mi despacho, yo ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Habían abierto una puerta hacia la oscuridad,
pensando que encontrarían a un anciano indefenso al otro lado. En cambio, iban a encontrarse con un juez. Y esta vez, yo no estaba atado a reglas de evidencia ni a leyes procesales. Esta vez, el veredicto me tocaría dictarlo solo a mí. 2 días de planificación. 2 días interpretando al jubilado despistado mientras hacía preparativos cuidadosos. Ahora, sentado en la mesa del desayuno con Edwin y Eufemia, estaba listo para activar la trampa. Unté mi tostada con calma, tomé un sorbo deliberado de café y luego dejé la taza sobre la mesa con precisión casual. He estado pensando en ese viaje al Gran Cañón del que siempre hablamos, voy a hacerlo. 2 semanas, empezando hoy. El tenedor de Edwin chocó contra el plato. ¿Hoy? Eso es muy repentino. Me encogí de hombros mientras alcanzaba la mermelada. Estoy jubilado. No hay momento mejor que el presente. Tu madre siempre quiso verlo. Pensé que ya era hora de hacerlo por ella. La emoción en esa última frase era calculada. Suficientemente sincera para ser creíble. Estratégicamente colocada para desviar sospechas. Los observé procesarlo, vi la mirada que se intercambiaron, demasiado rápida, demasiado cargada de significado. Eufemia se recuperó primero, inclinándose hacia adelante con una calidez fabricada. Es maravilloso, Wilbert. Te mereces un descanso. No te preocupes por nada aquí. Que no me preocupe por nada aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión. Asentí lentamente, estudiando mi plato como si estuviera pensando en la logística y no leyendo su rostro. Ella ya estaba planeando. Podía verlo en la forma en que sus dedos tamborilearon una vez sobre la mesa, un gesto inconsciente de impaciencia apenas reprimida. ¿Estás seguro de que estás bien manejando tú solo?, preguntó Edwin, intentando sonar preocupado. Es un viaje largo para... Se detuvo, dándose cuenta de la trampa en la que acababa de caer. Para alguien de mi edad. Dejé que un filo agudo entrara en mi voz, observando cómo se estremecía. No quise decir. Lo sé, hijo. Suavicé mi tono a propósito, ofreciéndole una salida. Estaré bien. Llevo conduciendo estas carreteras desde hace 40 años. El alivio en su rostro fue casi doloroso de ver. Mi propio hijo, agradecido de que no fuera a dificultarle las cosas, agradecido por la oportunidad de robarme. Pasé la mañana moviéndome por la casa con precisión metódica, interpretando el papel del viajero entusiasmado, botas de senderismo del armario, equipo de cámara, mapas del Gran Cañón extendidos sobre la mesa del comedor. Cada objeto elegido para darle autenticidad al engaño. Pero entre los implementos turísticos guardé otras cosas. Binoculares, buenos, con capacidad de visión nocturna, mi antiguo cuaderno de casos, aún medio lleno de páginas en blanco, una pequeña cámara digital. Herramientas de investigación escondidas bajo el disfraz del ocio. Durante el almuerzo, extendí el mapa sobre la mesa y seguí mi ruta planeada con un dedo mientras ellos se inclinaban con fingido interés. Tomaré la ruta 17 hacia el norte. Probablemente me detenga en Flagstaff la primera noche y luego siga hacia el oeste hasta el cañón. Suena perfecto, dijo Eufemia, siguiendo mi dedo con la mirada. Pero no estaba mirando la ruta. Estaba mirándome a mí, midiendo, calculando cuánto tiempo estaría fuera. 2 semanas deberían ser suficientes, continué. Quizá las extienda si el clima es bueno. Hace tanto que no estoy en un lugar sin obligaciones. Tómate todo el tiempo que necesites, dijo Edwin demasiado rápido, demasiado ansioso. El calor de la tarde era brutal mientras cargaba la camioneta. 108 grados, uno de esos días de verano en Scottsdale en los que el aire parece vibrar. Me movía despacio, en parte por efecto, en parte porque mi espalda realmente protestaba. Una nevera con hielo y agua, una silla plegable, un saco de dormir que no necesitaría pero que ellos esperarían ver. Edwin salió para ayudarme a cargar los objetos más pesados. Lo guié, observando cómo sus movimientos estaban rígidos por la mezcla de culpa y anticipación que luchaba dentro de él. Cuando todo estuvo cargado,
me giré para enfrentarlo. Se acercó para abrazarme y lo sostuve un momento, sintiendo cuán tenso era su abrazo. «Cuida bien las cosas aquí», murmuré contra su hombro. «Lo haremos, papá. Lo haremos». Eufemia esperaba junto a la puerta, y acepté su beso en la mejilla. Su perfume era caro, más nuevo de lo que recordaba, más penetrante, comprado con dinero anticipado. El pensamiento ardió como ácido en mi mente, pero mantuve mi rostro neutro, incluso cálido. «Disfruta, Wilbert. Te lo has ganado». Subí a la camioneta y encendí el motor. Ellos permanecieron en el porche saludando con la mano, con sonrisas demasiado brillantes, entusiasmo demasiado afilado. Al alejarme, los observé por el espejo retrovisor. En cuanto creyeron que ya no podía verlos, sus rostros cambiaron. El brazo de Edwin rodeó la cintura de Eufemia. Ella dijo algo que lo hizo reír. Estaban celebrando. 20 millas al este, no al norte. El Deserting Motel estaba junto a la autopista 87, el tipo de lugar que aceptaba efectivo y no hacía preguntas. Me registré bajo el nombre de James Morrison, un acusado al que una vez absolví. Llevaba muerto muchos años, pero aún recordaba sus datos. El recepcionista apenas me miró. La habitación era exactamente lo que esperaba. Alfombra fina, aire acondicionado que traqueteaba, televisión atornillada al tocador. Me senté al borde de la cama y esperé a que oscureciera. 3 horas. Me comí un sándwich que había empacado, bebí agua, intenté dormir, pero no pude. Mi mente ya estaba de vuelta en mi casa imaginando lo que estarían haciendo. ¿Habrían empezado ya? ¿Estarían en mi despacho en ese mismo momento? Revisándolo todo sin necesidad de cautela. El sol finalmente cayó detrás del horizonte del desierto a las 7:30, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Esperé 2 horas más hasta que la oscuridad fuera completa. Luego conduje de regreso. Otra ruta esta vez. Calles secundarias que conocía tras décadas de vivir en ese vecindario. Aparqué a 3 calles de distancia, bajo la sombra de un eucalipto, y caminé con cuidado por la noche cálida. Mis rodillas protestaban, pero las ignoré. La casa vacía frente a la mía llevaba en venta 6 meses. Había pasado frente a ella docenas de veces, había visto la caja de seguridad en la puerta principal, había memorizado el código del rótulo de la agente inmobiliaria. 4, 7, 3, 2. Mis dedos encontraron los botones en la oscuridad, y la caja se abrió con un clic. La casa olía a polvo y abandono. Ese olor particular de un lugar esperando convertirse en un hogar. Me moví sin encender luces, dejando que mis ojos se adaptaran, encontrando el dormitorio delantero con su vista clara hacia mi propia casa. Todas las ventanas de allá estaban encendidas. Los 2 coches en la entrada. Abrí mi silla de acampar, el sonido leve de tela y metal llenando la habitación vacía, saqué los binoculares, los levanté a mis ojos, y allí estaban. A través de la ventana de mi sala, podía ver a Edwin caminando de un lado a otro. Eufemia estaba en el sofá, el teléfono pegado a la oreja. Una conversación animada que no podía escuchar, pero sí leer en sus gestos. Estaba coordinando algo. A alguien. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Sentí la misma claridad fría que descendía durante los juicios complicados, cuando todas las piezas por fin encajaban. La transformación estaba completa. Ya no era el objetivo. Ya no era la víctima a la que posicionaban y manipulaban. Yo era el cazador ahora. Y ellos no tenían idea de que los estaba observando. Ajusté el enfoque de los binoculares, preparándome para una noche larga. 30 años había pasado observando criminales desde el estrado, separando la verdad de la mentira, la justicia de la manipulación. Nunca imaginé que estaría observándolos desde una casa vacía frente a la mía. Nunca imaginé que uno de ellos sería mi propio hijo, pero allí estaba. Y fuera lo que fuera que estuvieran planeando, fuese lo que fuese que creyeran que podrían hacer mientras yo estuviera ausente, iba a ver cada movimiento, escuchar cada palabra, documentar cada delito. Querían borrarme de mi propia vida. Muy bien,
los dejaría escribir toda la historia. Y luego les mostraría lo que ocurre cuando intentas engañar a un juez. Levanté los binoculares, enfoqué hacia la ventana de mi sala y esperé para ver quiénes eran realmente mi hijo y mi nuera. 3 días de vigilancia habían dejado huella. Vasos de café vacíos se alineaban en el alféizar de la ventana de aquella casa deshabitada. En una bolsa de plástico junto a la puerta se acumulaban envoltorios de comida rápida. La silla plegable había dejado mi espalda dolorida. Mis ojos ardían tras tantas horas mirando a través de los binoculares. Pero mi mente seguía afilada. Documenté cada visita, cada luz encendida o apagada, cada movimiento detrás de esas ventanas al otro lado de la calle. Pero no había visto lo suficiente. Aún no. Edwin y Eufemia se movían por mi casa con creciente confianza. Pero lo que estuvieran tramando seguía más allá del alcance de mis pruebas. Entonces escuché pasos en el porche. Mi mano voló hacia el teléfono, listo para llamar a la policía y explicar mi presencia antes de que alguien más lo hiciera. La puerta se abrió despacio. Me giré, ensayando excusas, y me quedé congelado. Georgiana Elliot estaba allí, su figura delgada recortada contra la luz del sol de la tarde. Llevaba una Rebeca color crema a pesar del calor, zapatos prácticos y el cabello plateado recogido en un moño impecable. Pero no fue su apariencia lo que me detuvo. Fue su expresión. Ninguna sorpresa, ninguna confusión. Solo reconocimiento tranquilo. Te he estado viendo observarlos, Wilbert. Mi garganta se tensó. Señora Elliot, ¿qué hace aquí? Entró sin dudar, cerrando la puerta con la familiaridad de quien ya lo había hecho antes. Lo mismo que tú. Descubrir la verdad. No sé de qué habla. La negación salió sola. Hábito judicial. Nunca confirmar lo que no es necesario. Ella avanzó hacia la ventana, se colocó junto a mi silla y señaló mi casa con un dedo huesudo. Aquella ventana, en el segundo piso. Allí vi a Eufemia tomando fotografías el martes. Habitación por habitación. Muy minuciosa. Mis manos se cerraron con fuerza alrededor de los binoculares. Has estado vigilando mi casa. He estado vigilando tu casa durante 40 años, Wilbert. Hemos sido vecinos todo ese tiempo. Sacó una pequeña libreta del bolsillo de su Rebeca, la abrió y dejó ver una caligrafía ordenada, fechas, horas. Un hombre vino el martes por la tarde. Traje de negocios, maletín de cuero. Se quedó 40 minutos. Me incliné hacia adelante sin poder evitarlo. ¿Cómo era? 40 y tantos. Cabello oscuro. Profesional. Volvió el jueves por la mañana. Edwin lo dejó entrar las 2 veces. ¿Está segura? Sus ojos se encontraron con los míos, nítidos y firmes. Podré ser mayor, pero mis ojos funcionan perfectamente. Me puse de pie, alejándome de la ventana, intentando recuperar el control. Esto no le concierne. Es mi familia. Tu familia te está robando a plena vista, me interrumpió, con una voz tan pragmática que dolía. Eso nos concierne a todos. Sus palabras fueron como un veredicto que había evitado admitir. No puedes saberlo. No. Señaló mi improvisado centro de vigilancia, los binoculares, el bloc de notas, la silla de acampar colocada para horas de observación. Entonces, ¿por qué estás escondido en una casa vacía mirando la tuya? El silencio se extendió entre nosotros. Afuera pasó un coche. Dentro, la unidad del aire acondicionado vibró con un zumbido constante. Finalmente hice la única pregunta que importaba. ¿Qué quiso decir con lo de la medianoche? Georgiana volvió a mirar por la ventana, su perfil recortado contra la luz. Piensan que estás lejos. Están confiados. Esta noche harán su movimiento. ¿Cómo puede estar tan segura? Golpeó su libreta con un dedo. Patrones. Martes y jueves, el hombre vino durante el día. Ayer, Edwin llevó cajas al garaje después del anochecer.
Están avanzando hacia algo. ¿Y cree que será esta noche? No lo creo. Lo sé. Se volvió hacia mí. Confía en mí. Confiar. La palabra me resultaba extraña. Había pasado 3 días solo con mis sospechas, mi vergüenza, mi rabia. Compartir cualquiera de esas emociones parecía imposible. Era mi familia, mi fracaso, mi batalla. Pero ella ya estaba sacando un termo de una bolsa de lona que no había visto. 2 tazas, sándwiches envueltos en papel encerado, colocándolos a nuestro lado como si hubiéramos planeado esta alianza desde el principio. ¿Por qué hace esto?, pregunté, más bajo de lo que pretendía. Ella se detuvo, la taza a medio camino hacia sus labios. Cuando habló, su voz tenía un peso que no le había escuchado antes. Porque vi a mi propia hija robarme antes de morir. Y no hice nada. No pienso ver que le ocurra a alguien más. Algo en mi pecho cedió. Lo siento. No lo sientas. Prepárate. Me extendió una taza de café. Cuando llegue la medianoche, necesitarás verlo todo con claridad. Los dos lo necesitaremos. Tomé el café y volví a mi posición junto a la ventana. Ella arrastró una segunda silla, no pregunté de dónde la había sacado, y se sentó a mi lado. Observamos en silencio cómo la tarde se desvanecía lentamente en la noche. El cielo de Scottsdale pasó de naranja a púrpura y luego a un azul negruzco profundo. En el vecindario, las luces se encendían una a una. Mi casa brillaba más que las demás, cada ventana iluminada. A través del cristal, podía ver a Edwin caminando por la sala. Eufemia con el teléfono en la mano, conversación animada, gesticulando. Estaban coordinando algo. A alguien. Las piezas se estaban colocando en su sitio. Georgiana sirvió más café. Me ofreció un sándwich. Comí sin saborearlo, sin apartar los ojos de las ventanas. Las horas pasaron arrastrándose. 10 en punto. 11. El vecindario se fue apagando, casa por casa, excepto la mía. Edwin y Eufemia seguían despiertos, moviéndose entre habitaciones, revisando teléfonos, mirando por las ventanas, esperando. A las 11:40, Georgiana tocó mi brazo. Pronto. Mi corazón golpeaba contra mis costillas. 3 días observando, y ahora el momento se acercaba. ¿Qué vería? ¿Hasta dónde llegaba su plan? ¿Qué tan profunda era la traición de mi hijo? Las preguntas daban vueltas en mi mente como buitres. A las 11:47, los faros de un coche iluminaron la calle. Georgiana tocó mi brazo de nuevo. «Aquí viene», susurró. Un sedán negro redujo la velocidad, giró hacia mi entrada y apagó el motor. La puerta se abrió. Un hombre bajó, traje de negocios a pesar de la hora, maletín de cuero en la mano. Miró su reloj, observó a su alrededor con la cautela de quien sabe que la hora es inusual. Mi puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. Edwin debía haber estado vigilando. Intercambiaron unas palabras en el porche, voces demasiado bajas para alcanzarnos. Luego ambos entraron. La puerta se cerró. A través de la ventana de mi sala, pude ver ahora 3 figuras. Levanté los binoculares. Georgiana levantó su teléfono. No discutimos nuestros roles. Simplemente caímos en ellos, como un engranaje natural, documentación automática entre nosotros, recolección de evidencia, testimonio silencioso. Construyendo un caso sin pronunciar esas palabras. Por la ventana de mi comedor, vi cómo comenzaba una reunión en mi propia mesa. El hombre del maletín se sentó. Edwin frente a él. Eufemia apareció desde el pasillo con una carpeta que reconocí al instante. Roja, desgastada en los bordes. La del archivador. Mi caja fuerte violada. Mis documentos privados. Ese es, susurró Georgiana. Ese es Chávez. Bajé los binoculares lo suficiente para mirarla. ¿Está segura? Busqué su licencia inmobiliaria después de su segunda visita. Louis Chávez, comercial y residencial.
El nombre se asentó en mi memoria como una prueba archivada en una carpeta judicial. Louis Chávez, agente inmobiliario, reunido en mi casa a medianoche con mi hijo y mi nuera, con mis documentos privados extendidos sobre mi mesa del comedor. Buena idea, murmuré. Documente todo, respondió ella. Lo va a necesitar. Levanté mi teléfono y empecé a tomar fotografías. La distancia hacía que algunas salieran borrosas. El cristal de la ventana añadía reflejos, pero suficientes imágenes quedaron claras, marcadas con fecha y hora. Pruebas de que esta reunión ocurrió, de que estas personas se reunieron, de que mis documentos cambiaron de manos sin mi conocimiento ni consentimiento. 30 años de trabajo judicial me habían enseñado una verdad fundamental: la evidencia importa más que la emoción. Fuera lo que sentía viendo esta escena, y las emociones amenazaban con ahogarme, tendría que esperar. En ese momento, solo importaba documentar. La reunión se prolongó. Chávez examinaba documentos, levantándolos hacia la luz, comprobando firmas, filigranas, autenticidad. El lenguaje corporal de Edwin gritaba nerviosismo, hombros caídos, manos inquietas, incapacidad para mantener la mirada fija. Pero Eufemia se mantenía serena, inmóvil, observando a Chávez con la paciencia de alguien segura de su posición. Se firmaron papeles. Hubo apretones de manos. Luego Eufemia desapareció en la cocina y regresó con una botella. 3 copas. Champán. Una pequeña celebración. Brindaron. Chávez se rió de algo que Edwin dijo. Celebraban en mi casa. Con mis papeles. Planeando mi destrucción mientras brindaban. Bajé el teléfono. Mis manos temblaban, no de frío, sino de la furia contenida por pura fuerza de voluntad. La mano de Georgiana tocó brevemente mi hombro. Siga fotografiando, susurró. Evidencia, no emoción. Tenía razón. Levanté el teléfono de nuevo y capturé el brindis, las sonrisas, la confianza en sus rostros, cada detalle que importaría después, cuando esto terminara donde sabía que terminaría, en un tribunal. A las 12:45, Chávez se puso de pie y recogió su maletín. Los 3 se dirigieron hacia la puerta principal. Georgiana y yo abrimos la ventana de la casa vacía un poco más. La cálida noche de junio llevaba el sonido mejor de lo esperado. La calle estaba silenciosa, salvo por el rumor distante de la autopista. La voz de Chávez llegó hasta nosotros con claridad. Si el poder notarial es legítimo, cerramos el 15 de julio. Los compradores ofrecen 650.000 en efectivo. Las palabras cayeron como golpes físicos. Poder notarial. Cierre. Compradores. No solo planeaban robar mi casa. La estaban vendiendo activamente. La respuesta de Edwin lo empeoró todo. Es legítimo. Mi padre lo firmó hace meses. La mentira. La absoluta y total mentira. Yo no había firmado nada. No había autorizado nada. No había dado permiso para nada de esto. Tendré que verificar con la compañía de títulos, continuó Chávez. Pero vamos bien. La voz de Eufemia, suave y segura. Todo está en orden. Hemos planeado esto con cuidado. Planeando con cuidado. Las palabras resonaron en mi mente. Mientras yo caminaba por mis días confiando en ellos habían estado planeándolo todo. Metódicamente. El robo de todo lo que había construido. La puerta se cerró. El motor del sedán arrancó. Las luces traseras se perdieron calle abajo. El vecindario volvió a quedar en silencio. Pero nada volvería a estar en silencio dentro de mí. Me quedé de pie frente a la ventana, teléfono en mano, fotografías guardadas, evidencia reunida. Georgiana a mi lado, su libreta llena de horas y descripciones. Habíamos sido testigos de todo. Habíamos documentado todo. Lo firmó hace meses, repetí, la voz apenas controlada. Yo no firmé nada. ¿Falsificación?, preguntó Georgiana. Tiene que serlo. La cuestión es que tan buena será esa falsificación.
Ella me miró, seria. ¿Qué va a hacer? Me aparté de la ventana sintiendo algo asentarse dentro de mí. El shock había desaparecido. La negación había desaparecido. Solo quedaba la certeza fría. Dejar que crean que están ganando. Y luego mostrarles lo que ocurre cuando subestimas a un juez. Faros iluminaron la calle a las 11:47, exactamente como Georgiana había predicho. El sedán negro avanzó con lentitud deliberada, como si el conductor confirmara la dirección en la oscuridad. Entró en mi entrada, el motor se apagó con un clic mecánico que resonó por la calle silenciosa. Levanté los binoculares. A mi lado, Georgiana preparó su teléfono. Habíamos estado sentados en esa ventana durante horas, esperando este momento. Y ahora que llegaba, mi pulso retumbaba en mis oídos. La puerta del conductor se abrió. Un hombre salió. 40 y tantos, cabello oscuro, traje de negocios a pesar de la hora, maletín de cuero en la mano derecha. Miró su reloj con el gesto de alguien que confirmaba estar a tiempo para una cita que preferiría no tener a estas horas. Movió la cabeza de izquierda a derecha, escaneando el vecindario con atención cautelosa. «Es él», susurró Georgiana. «Es Chávez». Bajé los binoculares lo justo para mirarla. «¿Está segura?» Busqué su licencia inmobiliaria después de su segunda visita. Louis Chávez, comercial y residencial. El nombre se archivó en mi memoria como una cita de caso. Louis Chávez. Inmobiliario. Reunión de medianoche. Las piezas se conectaban, formando una imagen que temía, pero que necesitaba ver por completo. «Buena idea», murmuré, levantando mi teléfono para fotografiar la matrícula. Georgiana anotó el número en su libreta sin que se lo pidiera. Habíamos caído en una colaboración silenciosa, yo capturando imágenes, ella registrando detalles con caligrafía precisa. Mi puerta se abrió antes de que Chávez alcanzara el porche. Edwin debía haber estado vigilando desde dentro, esperando. Intercambiaron palabras que no pude escuchar. Breves sílabas y movimientos de cabeza. Sin apretones de manos. Esto no era social. Era negocio. Edwin se apartó. Chávez entró. La puerta se cerró. A través de la ventana de la sala, ahora podía ver 3 figuras. Ajusté los binoculares y la escena se enfocó. Se desplazaban hacia mi mesa del comedor. Chávez dejó su maletín. Edwin corrió las sillas. Eufemia apareció desde la dirección de mi despacho y mi estómago se contrajo. Llevaba la carpeta roja. «¿Esa carpeta?», dije, con la voz hueca. «La roja. Esa es de mi caja fuerte». Georgiana se inclinó más cerca. «¿Qué contiene?» «Las escrituras de la propiedad, el testamento original, documentos financieros. Todo lo que necesitarían para robarlo todo». Las palabras sabían a ceniza. Levanté mi teléfono y comencé a fotografiar. La distancia era un desafío, unos 60 metros al otro lado de la calle, y el cristal añadía brillo, pero suficientes imágenes salieron claras. Chávez sentado en la cabecera de mi mesa del comedor. Edwin a su derecha, postura rígida incluso desde allí. Eufemia colocando documentos con precisión meticulosa. Todo estaba ocurriendo. En mi casa. En mi mesa. Con mis papeles. Georgiana escribía sin parar en su libreta. Hora, 11:52 p.m. Sujetos, 3 visibles por ventana frontal. Documentos, múltiples papeles sobre la mesa. Actividad, aparente reunión de negocios. Su experiencia como enfermera se notaba en la precisión clínica de sus anotaciones. Síntomas documentados. Evidencia recopilada. Sin emoción. Solo hechos. A través de los binoculares, vi a Chávez levantar documentos uno por uno. Sostenía varios contra la luz, revisando filigranas, comprobando autenticidad. Sabía qué buscar. Tenía experiencia. Ese profesionalismo debería haberme tranquilizado. En cambio, me aterraba.
Si la falsificación era lo suficientemente buena para superar su inspección, demostrar lo contrario sería infinitamente más difícil. El lenguaje corporal de Edwin gritaba incomodidad. Se movía en la silla. Los dedos tamborileaban en el borde de la mesa. La mirada saltaba entre Chávez y Eufemia. La culpa irradiaba de cada gesto. Pero no se levantó. No detuvo nada. Solo se quedó allí, cómplice de su propia vergüenza. Eufemia, en contraste, permanecía completamente inmóvil, confiada. Cuando Chávez hacía preguntas, su boca moviéndose, gestos acompañando palabras que yo no podía oír, ella respondía con movimientos mínimos, una inclinación de cabeza, una frase breve, la economía de gestos que solo tiene quien está segura de su posición. Ella creía que esto funcionaría, que habían cubierto cada ángulo, que yo nunca sabría la verdad o nunca podría detenerlos. La reunión se extendió a 20 minutos, 30, 40. Mis piernas se adormecieron por permanecer inmóvil. Mi hombro dolía de sostener el teléfono para las fotografías, pero no me moví. No podía. Esto era evidencia desarrollándose en tiempo real. Cada segundo importaba. En algún momento, deslizaron documentos por la mesa. Edwin firmó algo. Luego Eufemia. Sus plumas se movían sobre páginas que no podía distinguir con claridad, pero fotografié cada momento. Pruebas con sello de tiempo, firmas realizadas, acuerdos hechos, fraude cometido. Porque eso era fraude. Yo no había firmado nada. No había autorizado nada. Toda firma en esos documentos hecha en mi nombre tenía que ser falsa. Chávez guardó los papeles en su maletín, se puso de pie y extendió la mano. Edwin la estrechó. Luego Eufemia. Una transacción comercial concluida con satisfacción para todos. Después, Eufemia desapareció hacia la cocina. «Están celebrando», susurró Georgiana. Mi mandíbula se apretó. Creen que han ganado. No saben que los estás viendo. No saben muchas cosas todavía. Las palabras salieron con más dureza de la que pretendía. Georgiana me miró de reojo. ¿Qué estás planeando? Justicia. Eufemia regresó llevando una botella y 3 copas. Champán. Reconocí la forma incluso a través de la ventana. Sirvió con un aire teatral y entregó las copas a Edwin y a Chávez. Las alzaron al unísono. ¿Un brindis a qué? A robar mi vida. A su astucia. A los $650.000 que creían que pronto tendrían. Bajé el teléfono. Mis manos temblaban, apenas controlando la furia. Cada instinto gritaba que cruzara la calle, que abriera la puerta de golpe, que los enfrentara con su traición. Pero 30 años en el estrado me habían enseñado algo mejor. Las reacciones emocionales se descartaban. La evidencia lograba condenas. Y en ese momento necesitaba evidencia más que satisfacción. Siga fotografiando. La voz de Georgiana me alcanzó a través de la neblina roja de la rabia. Evidencia, no emoción. Levanté el teléfono otra vez. Capturé el brindis de champán, las sonrisas, a Chávez riendo por algo que dijo Edwin. La conspiración cómoda de personas que se creen seguras. A las 12:45, Chávez dejó su copa. La reunión estaba concluyendo. Se movieron hacia la puerta principal, fuera de mi línea de visión. Bajé los binoculares y miré a Georgiana. Ella ya se movía, cruzando hacia la ventana frontal de la casa vacía, la que daba directamente a la calle. La seguí. Abrió la ventana apenas unos centímetros. La cálida noche de junio entró en la habitación, a 90 grados a esa hora, llevando consigo el olor a pavimento caliente y a creosota del desierto. La puerta principal de mi casa se abrió. Salieron al porche, Chávez primero, maletín en mano, luego Edwin y Eufemia detrás de él. La luz del porche los iluminaba con claridad, a unos 50 metros de distancia, más cerca que antes. En el barrio silencioso, sus voces llegaban nítidas. Si el poder notarial es legítimo, cerramos para el 15 de julio. La voz de Chávez, profesional,
Directa. Los compradores ofrecen 650.000 en efectivo. Las palabras me golpearon como la lectura de un veredicto. Poder notarial. Fecha de cierre. Venta en efectivo. No solo planeaban. Estaban ejecutándolo. Era real, activo, ya en marcha. Es legítimo. La voz de Edwin intentaba sonar segura, pero se quedaba en un punto cercano a la desesperación. Mi padre lo firmó hace meses. La mentira. La absoluta mentira. Yo no había firmado nada. Ningún poder notarial. Ninguna autorización para vender. Ningún permiso para nada relacionado con mi propiedad. El documento tenía que estar falsificado. La cuestión era si engañaría a la compañía de títulos. Tendré que verificar con la compañía de títulos, dijo Chávez, respondiendo a mi pregunta no formulada. Pero vamos bien. La voz de Eufemia cortó el aire, suave y segura. Todo está en orden. Lo hemos planeado cuidadosamente. Cuidadosamente. La palabra resonó en mi mente. Mientras yo caminaba por el vecindario, leía mis libros, confiaba en mi hijo. Ellos habían estado planeando cuidadosamente, metódicamente, probablemente durante meses. El allanamiento de mi despacho no había sido el inicio. Había sido una parte más de una operación ya avanzada. Intercambiaron apretones de manos, breves despedidas. Chávez caminó hacia su coche, encendió el motor. Las luces traseras brillaron mientras retrocedía por la entrada y luego desapareció calle abajo. Edwin y Eufemia permanecieron en el porche un momento, viéndolo irse. Entonces se volvieron el uno hacia el otro. Edwin dijo algo que no pude escuchar. Eufemia rió, un sonido que se escuchó nítido en la noche, musical y triunfante. Entraron de nuevo. La puerta se cerró. Las luces de la sala se apagaron. Iban a dormir. El trabajo de la noche estaba completo. Mañana despertarían un paso más cerca de robarlo todo. Me quedé de pie junto a la ventana abierta, teléfono en mano, fotografías guardadas, docenas de imágenes, evidencia con marcas de tiempo. Georgiana junto a mí, su libreta llena de observaciones precisas. Teníamos documentación, testigos, pruebas. Pero no era suficiente. Necesitaba comprender el alcance total. Conocer a cada implicado. Mapear cada movimiento antes de contraatacar. Lo firmó hace meses, dije en voz baja, probando las palabras. Yo no firmé nada. ¿Falsificación? Preguntó Georgiana. Tiene que serlo. La cuestión es que tan buena sea. Si pasa la verificación de la compañía de títulos, demostrar que es falsa se vuelve exponencialmente más difícil. ¿Qué vas a hacer? Me aparté de la ventana, sintiendo que los últimos rastros de shock se desvanecían. Lo que quedaba era claridad fría. Enfoque judicial. 3 décadas procesando evidencia, construyendo casos, encontrando la verdad en testimonios y documentos. Toda esa experiencia reducida a un solo propósito. Ahora, dejar que crean que están ganando, dije. Que piensen que sigo en Arizona mirando paisajes del cañón. Que continúen con cada paso que han planeado. Documentaré todo. Y cuando crean que han ganado, les mostraré lo que ocurre cuando intentas engañar a un juez. Georgiana asintió lentamente. Necesitará un abogado. Alguien especializado en esto. Ya tengo a alguien en mente. Marcus Webb. Litigó ante mí durante años. Me debe un favor por haber sido indulgente con su caso de conducción ebria. ¿Cuándo actuará? Aún no. No hasta que lo tenga todo. Mencionaron el cierre del 15 de julio. Eso me da 3 semanas para construir un caso hermético. Volví la mirada hacia mi casa. Ahora, casi oscura salvo por la luz del porche. Van a cerrar. Van a firmar todos los documentos. Van a aceptar el dinero. Y entonces, voy a arrebatárselo todo. Y los enviaré a prisión por ello. Georgiana guardó silencio un momento.
Entonces sabes lo que significa. Tendrás que procesar a tu propio hijo. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Había evitado esa verdad, manteniéndola en los bordes de mis pensamientos. Pero ella tenía razón. Este camino llevaba a cargos criminales, fraude, falsificación, robo. Si seguía adelante, Edwin enfrentaría prisión. Mi hijo. El niño al que crié. A quien enseñé a montar en bicicleta. A quien llevé a la facultad de Derecho. A cuyo lado estuve el día de su boda. Miré a Georgiana. Cuando hablé, mi voz era firme. Él tomó su decisión cuando decidió robarme. Yo tomo la mía cuando decido detenerlo. Ella asintió una vez, aceptándolo. ¿Qué necesitas de mí? Que sigas observando cuando yo no pueda estar aquí. Que documentes cualquier cosa inusual. Prepárate para testificar si es necesario. Puedo hacerlo. Nos quedamos juntos en la oscuridad de aquella casa vacía. Dos ancianos observando cómo la noche recuperaba el silencio. Al otro lado de la calle, mi casa permanecía inmóvil. Dentro, mi hijo y su esposa dormían en paz, confiados en su plan. No tenían idea de que su celebración había sido prematura. El juez había vuelto a sesión, y el juicio estaba a punto de comenzar. El amanecer rompió sobre el desierto, luz naranja filtrándose por las finas cortinas de la habitación del motel. Yo estaba sentado al borde de la cama, todavía vestido desde la vigilancia, el teléfono en la mano mostrando las fotografías de la reunión de medianoche. A mi lado, la libreta de Georgiana permanecía abierta con sus observaciones precisas, horas, descripciones, las palabras de Louis Chávez capturadas en su letra impecable. No había dormido. No podía. Mi mente volvía una y otra vez a esas frases escuchadas a medias. 650.000. 15 de julio. Poder notarial. La voz de Edwin diciendo, mi padre lo firmó hace meses. La mentira resonaba en mi cabeza como el golpe de un mazo en el estrado, pero saber que estaban vendiendo no era suficiente. Necesitaba ver los documentos en persona. Comprender la arquitectura completa de su engaño. Un caso construido solo sobre observación era débil. Necesitaba el arma humeante, la firma falsificada, los papeles fraudulentos, la prueba capaz de soportar el escrutinio de cualquier tribunal. Me levanté, serví café frío de la cafetera que había preparado horas antes y empecé a planear. 3 días. Pasé 3 días estudiando sus patrones desde mi posición de vigilancia al otro lado de la calle. Edwin salía hacia su oficina del centro cada mañana a las 8:30 en punto, como un reloj. Eufemia salía de compras los martes y los jueves. Scottsdale Fashion Square, normalmente ausente al menos 2 horas, según el momento en que su todoterreno regresaba. Hoy era jueves 6 de julio, mi ventana de oportunidad. Observé desde mi camioneta, aparcada 2 calles más abajo, gorra de béisbol calada hasta las cejas. El sedán plateado de Edwin salió marcha atrás del garaje a las 8:27. Rutina. Previsible. 43 minutos después, el todoterreno negro de Eufemia lo siguió, sus gafas de sol atrapando la luz de la mañana mientras se miraba en el retrovisor antes de marcharse. Esperé 10 minutos más, lo suficiente para asegurarme de que no volverían por un bolso olvidado o un teléfono extraviado. Luego conduje hasta mi propia casa, aparqué en la entrada como alguien que pertenece allí, porque pertenecía, y saqué mi llave. La cerradura giró con suavidad. Mi casa. Mi puerta. Sin embargo, mis manos temblaron levemente mientras la empujaba. Dentro, el aire acondicionado zumbaba. El televisor sonaba bajo en la sala, creando la ilusión de que había alguien en casa, seguramente por diseño. Me quedé en mi propio recibidor sintiéndome un intruso, y lo incorrecto de esa sensación endureció algo en mi pecho. La habitación de invitados, mi antigua habitación de invitados, se había convertido en el despacho provisional de Edwin. Lo había visto trabajar allí a través de las ventanas durante mis vigilias. Ahora abrí la puerta y entré. El escritorio contenía los restos habituales del trabajo moderno: portátil, papeles,
una libreta manchada de café. Fui abriendo cajones de manera sistemática. Estados de cuenta financieros, documentos de trabajo, pólizas de seguros y luego el cajón inferior. Allí estaba. La carpeta roja de la reunión de medianoche con Chávez. Ni siquiera estaba bajo llave, solo reposando allí, enterrada bajo unas carpetas manila, como si se hubieran vuelto tan confiados que ya no se molestaban en ocultarla correctamente. La arrogancia de ese detalle hizo que apretara la mandíbula. Extendí el contenido sobre la superficie del escritorio. Documento de poder notarial fechado el 20 de mayo. Mi firma al final. Excepto que no era mi firma. Parecida. Muy parecida. Alguien había estudiado mi caligrafía con atención, pero los puntos de presión eran incorrectos. El bucle de la L de Lawrence no coincidía del todo y, lo más revelador, la tinta parecía más reciente que el papel. Casi, murmuré en voz alta, fotografiándolo desde varios ángulos. Pero la L de Lawrence la dibujo distinto. Y la tinta de la fecha, trabajo descuidado. Probablemente un servicio de falsificación en línea, del tipo que se anuncia en foros de la web oscura. Alegarían que yo estaba senil si se les cuestionaba, que había firmado y luego lo había olvidado. No funcionaría, no frente a la evidencia que estaba reuniendo. Fotografié cada página, el poder notarial, el contrato preliminar de compraventa con el comprador Richard Thompson, de California. Fecha de cierre, 18 de julio, no el 15 que Chávez había mencionado. Lo anoté mentalmente, 3 días más tarde. Precio de compra confirmado. 650.000. Venta al contado. Entonces, cuando estaba a punto de devolverlo todo a su sitio, unas hojas impresas resbalaron de entre dos carpetas. Correos electrónicos. Estuve a punto de pasarlos por alto. La primera línea me dejó helado. Marcus, cuando se concrete la venta, tendré mi mitad. 325.000. Suficiente para empezar de nuevo. Leí de pie, el teléfono olvidado en mi mano. Correos de Eufemia a alguien en Los Ángeles. Planes detallados con una eficiencia brutal. Después del cierre, se llevaría a los niños, dejaría a Edwin y se mudaría a California, donde la esperaba ese tal Marcus. Edwin creía que estaban comprando juntos una casa nueva en Scottsdale. No tenía idea de que ella pensaba abandonarlo en cuanto se transfiriera el dinero. Edwin cree que estamos comprando una casa aquí. No tiene idea de que me voy. Mi hijo estaba siendo utilizado. Herramienta. Medio desechable para un fin concreto. La revelación debería haberme dado cierta satisfacción, una especie de justicia poética quizá. En lugar de eso, solo profundizó el vacío en mi pecho. Traición en todos los niveles. Él traicionándome a mí. Ella traicionándolo a él. Todos usando a todos. Pero nada de eso cambiaba lo esencial. Él había elegido este camino, tomado sus decisiones. Que también fuera víctima de manipulación no lo eximía de sus actos contra mí. Fotografié los correos, cada página, cada palabra incriminatoria. Luego devolví todo con extremo cuidado, exactamente como lo había encontrado, la carpeta de nuevo en el cajón, con la misma inclinación, los correos entre las carpetas manila, la superficie del escritorio limpia de cualquier rastro de mi presencia. Al recorrer la casa una última vez, me permití mirarla como era en realidad. Construida hacía 30 años, cada rincón me resultaba familiar. La cocina donde había enseñado a Edwin a hacer huevos. La sala donde habíamos visto partidos de fútbol. El pasillo en el que aún colgaban las fotos. La sonrisa de mi difunta esposa. La graduación de Edwin. Vacaciones familiares que ahora se sentían como si hubieran ocurrido en otra vida, a otras personas. Recuerdos envenenados por la traición presente. Salí por la puerta trasera, crucé el patio del vecino hasta donde mi camioneta me esperaba 2 calles más allá y conduje de regreso al motel sin mirar por el retrovisor. En la habitación del motel, extendí todo sobre la mesa. Teléfono conectado al portátil, transfiriendo las fotografías.
La libreta de Georgiana cruzada con mis nuevas pruebas. El cuadro estaba completo ahora. No solo sospechas o reuniones observadas, sino documentación. Pruebas, del tipo que soportan recursos y contrainterrogatorios. Llamé a Georgiana desde la camioneta, la voz más firme de lo que me sentía. Lo tengo todo. Documentos, evidencias, prueba de falsificación. ¿Entraste en la casa? Su preocupación fue inmediata. Mi casa. Mis pruebas. La están vendiendo el 18 de julio. Una pausa. Entonces, ¿cuál es tu siguiente movimiento? Dejar de reaccionar. Es hora de construir una acusación. Después de colgar, me quedé solo en la habitación del motel con las fotos desplegadas en la pantalla del portátil. La firma falsificada. El contrato de compraventa. Los correos de Eufemia planeando su fuga. El despacho provisional de Edwin, que gritaba que allí vivía alguien en un espacio liminal, preparando un futuro que no sabía que nunca llegaría. Ellos habían querido jugar con un juez. Muy bien. El tribunal estaba ahora en sesión. Abrí un blog legal y comencé a hacer listas. Pasos necesarios, pruebas por reunir, profesionales legales a contactar. Esto ya no tenía que ver con emociones. Se trataba de construir un caso hermético, del tipo que había pasado 30 años levantando desde el estrado. Y nunca perdí casos cuando la evidencia era tan clara. Me quedé mirando la firma falsificada en la pantalla, esa reproducción cuidadosa pero defectuosa de mi letra, y sentí como los últimos restos de dolor se quemaban hasta convertirse en algo más frío, más puro. Ellos mismos me habían convertido en cazador. Ahora iban a aprender lo que eso significaba. Mañana comenzaría a construir la fortaleza legal que los aplastaría. Esta noche, organizaba pruebas y planeaba la estrategia con la precisión de alguien que llevaba 3 décadas haciendo esto. Que siguieran creyendo que todavía tenían tiempo. Que pensaran que el cierre ocurriría sin problemas. Que hicieran sus maletas y contaran el dinero que anticipaban. Una trampa funciona mejor cuando la presa no la ve hasta que es demasiado tarde. Fijé la vista en la pantalla del portátil hasta que las fotografías empezaron a mezclarse. Evidencia, falsificación, traición. Las palabras habían adoptado un tono clínico, separado de la devastación personal que representaban. Eso era mejor. La emoción enturbiaba el juicio. Necesitaba la claridad de tratar todo esto como cualquier otro caso que había llegado a mi estrado. Excepto que esta vez yo era demandante, investigador y juez al mismo tiempo. El blog legal al lado del ordenador se llenaba de notas mientras investigaba la ley inmobiliaria de Arizona, estructuras de fideicomiso, penas por falsificación. Las tazas de café se acumulaban en la mesilla de noche. Afuera, el sol del desierto subía en el cielo, pero en la habitación del motel apenas lo percibía. Esto era lo que había hecho durante 30 años, construir casos legales tan herméticos que asfixiaban a la oposición. Al caer la tarde, ya tenía mi estrategia. La mañana siguiente, me vestí con un traje completo por primera vez desde que todo comenzó. Azul marino, corbata conservadora, zapatos lustrados. Al mirarme en el espejo del baño, vi regresar al juez Lawrence. No al dueño confundido, no al padre devastado, sino al hombre que había presidido cientos de juicios, que había construido una reputación basada en la preparación meticulosa y el contrainterrogatorio devastador. Guardé mi carpeta de evidencias en un maletín y conduje hacia el centro de Scottsdale. La oficina de la notaria Margaret Chen ocupaba un pequeño local entre una agencia de seguros y una cafetería. La conocía hacía 15 años por el sistema judicial. Mujer profesional, discreta, minuciosa. Levantó la vista cuando entré, reconocimiento y luego preocupación cruzando su rostro. Wilbert, escuché que estabas de viaje. ¿Cambio de planes? Respondí. Me senté frente a ella y deslicé una declaración jurada escrita a mano sobre el escritorio. Necesito que esto sea notariado y archivado. Lo leyó despacio, sus ojos abriéndose ligeramente. Cuando volvió a mirarme, las preguntas flotaban, pero no formuló ninguna. Aquí declara que nunca firmó un poder notarial.
Correcto. Nunca firmé uno. Nunca autoricé a nadie a actuar en mi nombre respecto a mi propiedad. Si alguien está usando documentos falsificados, eso es exactamente lo que significa, la interrumpí. Su expresión cambió de preocupación a algo más duro, indignación profesional, quizá. Esto crea un registro legal. ¿Entiende las implicaciones? Cuento con las implicaciones. Ella redactó la versión oficial, me hizo firmar bajo juramento y aplicó su sello notarial con una precisión deliberada. El golpe del sello sonó como un mazo en un estrado. Imprimió varias copias, una para mí, otra para sus archivos, otra para el registro del condado. Esto es grave, Wilbert. Lo sé. Me entregó las copias certificadas. 30 años de respeto mutuo se condensaron en un instante. Ella no haría preguntas que yo no pudiera responder. Yo no revelaría más de lo necesario. El documento hablaba por sí solo. Fundamento colocado. Desde la oficina de la notaria, conduje directamente al Desert Vista Bank. El vestíbulo de mármol estaba demasiado frío, el aire acondicionado luchando contra el calor de julio. Thomas Burke, gerente de la sucursal, se levantó al verme. Nos conocíamos desde hacía 20 años. Había gestionado mi cuenta desde que era asistente, recién graduado de la escuela de negocios. Wilbert, pensé que estabas en el Gran Cañón. Acorté el viaje, dije, tomando asiento frente a su escritorio. Necesito colocar un bloqueo formal a cualquier transacción inmobiliaria relacionada con mi propiedad. Su expresión cambió de inmediato a preocupación profesional. Un bloqueo de transacción requiere una causa significativa. Documentos de venta fraudulentos con autorización falsificada. Frunció el ceño, los dedos moviéndose hacia el teclado. ¿Estás seguro? 30 años como juez enseñan a reconocer firmas falsificadas. Estoy seguro. Tecleó rápido. Pausó para leer algo en la pantalla. Escribió más. Bloqueo aplicado de inmediato. Ninguna transferencia sin su presencia física, identificación verificada y confirmación verbal registrada. Imprimió la confirmación, la selló y me la entregó. Lamento que esté pasando por esto. Tomé el papel sintiendo otra pared levantarse en defensa. Gracias por la rapidez, Thomas. Siempre. Avíseme si necesita algo más. Segunda barrera erigida. Después de un almuerzo que no pude saborear, conduje hacia el noroeste de Scottsdale a la oficina de Catherine Morrison, abogada en fideicomisos y patrimonio. Cara, pero necesaria. Había revisado sus credenciales la noche anterior. 15 años de experiencia, excelente reputación, sin conexión con Edwin ni con Eufemia. Su oficina exhibía madera pulida y muebles de cuero, el tipo de entorno que anunciaba competencia y honorarios altos. Escuchó mi explicación cuidadosamente editada, propietario preocupado que deseaba protección de activos. Nada de familia. Nada de falsificación. Solo un hombre queriendo proteger lo suyo. Un fideicomiso vitalicio irrevocable es su mejor opción, dijo cuando terminé. Protección de activos, evitar sucesión, control total como fideicomitente. ¿Qué tan rápido puede establecerse? Puedo redactarlo hoy mismo. Archivarlo antes de que termine la jornada. Abrió su portátil, sus dedos volando sobre las teclas. Momento crucial, la fecha de creación. 15 de mayo. No hizo preguntas. Prerrogativa del cliente. Redactó los documentos durante 2 horas mientras yo esperaba, revisando cada sección conmigo, explicando implicaciones que ya conocía pero permitiendo que ella hiciera su trabajo. Esto no puede revertirse fácilmente, advirtió. ¿Estás seguro? Necesito protección de activos. Protección absoluta. ¿Puedo preguntar por qué tanta urgencia? Mantuve la voz medida. Sin revelar nada. Digamos que he aprendido que la familia no siempre significa seguridad. Un destello de comprensión cruzó su mirada. Lo había visto antes. La planificación patrimonial suele mostrar lo peor de la gente.
El fideicomiso le dará esa protección. Finalizó los documentos, me hizo firmar múltiples veces, los notarializó ella misma y los archivó electrónicamente con el condado de Maricopa esa misma tarde. Para las 4 en punto, mi casa existía legalmente dentro de un fideicomiso irrevocable, conmigo como único fideicomitente, lo que significaba que el poder notarial falso de Edwin, fechado después de la creación del fideicomiso, no valía nada. No puedes vender una propiedad que no controlas. Y él no controlaba nada dentro de un fideicomiso. La trampa legal había saltado antes de que ellos siquiera supieran que existía. Le pagué $3.500, dinero bien invertido, y regresé al motel, sintiendo las piezas encajar como un mecanismo perfecto. Esa noche convertí la habitación en una sala de guerra. Documentos extendidos por todas partes. Cama, escritorio, la pequeña mesa junto a la ventana. Organicé la evidencia en carpetas etiquetadas. Carpeta 1, fotografías de vigilancia y las observaciones fechadas de Georgiana. Carpeta 2, documentos falsificados y análisis comparativo de firmas. Carpeta 3, declaración jurada notarial y medidas legales preventivas. Carpeta 4, declaración formal de testigo de Georgiana. Carpeta 5, documentos del fideicomiso demostrando que su creación precedía a la falsificación. Fotografié todo. Hice copias. Un juego se quedó conmigo. Mañana colocaría un segundo juego en una caja de seguridad. El tercero se lo entregaría a Georgiana. Nada quedaría al azar. La llamé desde el motel, la voz tranquila pese a la adrenalina que aún vibraba bajo la piel. El marco legal está listo, dije. Propiedades bajo fideicomiso, bancos bloqueados, falsificaciones documentadas. ¿Cuándo los enfrentarás?, preguntó Georgiana. El 18 de julio. En la mesa de cierre. Hubo una pausa. ¿Por qué esperar? Impacto máximo. Que crean que han ganado y luego ver cómo su mundo se derrumba en público. Eso es frío, Wilbert. Eso es justicia. Tras colgar, me quedé sentado rodeado de carpetas de evidencia, contemplando la organización que había creado, archivos de acusación, todo etiquetado, cruzado, fechado. Ese tipo de preparación destruía acusados. Ellos eligieron el engaño, dije en voz baja al cuarto vacío. Falsificación, robo familiar. Me detuve, mirando la foto de la firma falsificada en la pantalla del portátil. Esa reproducción cuidadosa pero fallida de mi letra. La arrogancia de pensar que podrían engañarme. Yo elijo la ley, la evidencia y las consecuencias de las que no podrán escapar. Cerré la carpeta con firmeza, sintiendo como algo se asentaba en mi pecho. No era paz, ni satisfacción. Era certeza fría. 12 días para el cierre. 12 días para que entraran al despacho convencidos de que habían ganado, solo para descubrir que cada documento que falsificaron, cada mentira que dijeron y cada dólar que contaron había sido previsto, documentado y convertido en arma contra ellos. La fortaleza legal estaba completa, inaccesible, devastadora. Ahora solo tenía que volver a casa y ver cómo caminaban directo hacia ella. Mañana regresaría de mi vacación. Que pensaran que aún tenían tiempo. Que se relajaran en una falsa sensación de seguridad. Que creyeran que lo difícil ya había pasado. La trampa siempre funciona mejor cuando la presa no la ve hasta que es demasiado tarde. Y yo llevaba 30 años aprendiendo a preparar trampas que nunca fallaban. Mi camioneta entró en el camino de entrada el 14 de julio, poco después de las 2 de la tarde. El sol de Arizona brillaba como siempre. El césped parecía recién regado, los bordes cortados con precisión. Mi casa se veía exactamente como la había dejado 2 semanas antes, aunque ahora todo era distinto. Yo sabía lo que vivía entre esas paredes. La planificación, la traición, las reuniones clandestinas y los documentos falsificados. Yo lo sabía, y ellos no sabían que yo lo sabía. Ese desequilibrio de información era mi arma final. A través del parabrisas vi moverse la cortina delantera. Alguien había notado mi llegada. Bien.
que entraran en pánico mientras fingían normalidad. Tomé mi maleta del compartimento trasero, avancé despacio hacia la puerta como cualquier viajero cansado regresando de unas vacaciones fallidas. Mis llaves chocaron entre sí torpemente, una torpeza calculada. La cerradura giró. Empujé la puerta y dije: «Ya estoy en casa». El viaje no funcionó. Edwin apareció desde la cocina en segundos, su rostro congelado en sorpresa antes de que la sonrisa automática se impusiera. «Papá, volviste temprano. ¿Todo bien?» Detrás de él, Eufemia bajó las escaleras, sus ojos calculando distancias y tiempos. 4 días antes de lo previsto. No era lo que habían planeado, pero el cierre seguía programado para el viernes. Aún creían que tenían tiempo. Dejé la maleta en el suelo con cansancio exagerado. La altitud me afectó, dolores de cabeza. Pensé que estaría mejor aquí. «Qué lástima», respondió Eufemia, su voz cargada de falsa compasión, aunque probablemente fue sabio regresar. Miré mi propio salón como si lo viera por primera vez. «Es bueno estar de vuelta». Extrañaba mi cama. Se miraron entre ellos. Una mirada breve pero llena de significado. Fingí no advertirlo. Alivio mezclado con recalibración. Me dirigí hacia mi estudio, diciendo que necesitaba revisar el correo, y me dejaron ir. Dentro del estudio examiné rápidamente. Todo parecía intacto, aunque sabía que lo habían revisado semanas atrás. La cerradura del archivador seguía mostrando los arañazos de su irrupción. Pasé el dedo sobre el daño, memorizando detalles para un futuro testimonio, y regresé al salón. La cena de esa noche se convirtió en una guerra psicológica. Edwin lanzó su ataque disfrazado de preocupación. «Papá, quería comentarte, te noto un poco olvidadizo últimamente». Me detuve a medio bocado, bajé el tenedor con precisión medida. «¿Olvidadizo cómo?» «Cosas pequeñas, perder objetos, confusión con fechas». Eufemia se inclinó hacia adelante, voz llena de apoyo artificial. «Es normal a tu edad. Quizá deberías ver a un médico, por seguridad». Mi mano entró en mi bolsillo, encontré mi teléfono y presioné grabar. Cada palabra quedaría registrada. Supongo que he estado un poco disperso. Nada grave. El alivio en Edwin fue visible. «Solo queremos que estés bien cuidado». Vi lo que estaban construyendo. El fundamento para su defensa cuando la falsificación saliera a la luz, el anciano no sabía lo que firmaba. Demencia, confusión, deterioro cognitivo. Creían estar construyendo su ruta de escape, sin darse cuenta de que en realidad estaban generando evidencia de conciencia de culpa. Dejé que la duda apareciera en mi rostro. Toqué mi sien como si intentara recordar algo. ¿De verdad parezco tan confundido? No confundido, corrigió Eufemia con suavidad ensayada. Solo cansado. Has pasado por mucho. Al día siguiente, en el almuerzo, ella lanzó la trampa verdadera. «Wilbert, ¿recuerdas esos papeles del mes pasado? Documentos legales». Fruncí el ceño, como esforzándome en recordar. «¿Papeles? ¿Qué papeles?» «Formularios de poder notarial. Los firmaste para que Edwin pudiera ayudarte con las finanzas». Mi confusión era genuina. Nunca había firmado tal cosa. Pero para ellos, mi expresión vacía era prueba de deterioro. ¿Firmé algo? No sé, está borroso. Edwin intervino rápido. «Está bien, papá. No te preocupes. Era solo trámite rutinario». Aparecí aliviado. «Si tú lo dices». Mi memoria ya no es lo que era. La chispa de triunfo en el rostro de Eufemia casi fue visible. Edwin se relajó también. Creían haber plantado duda razonable sobre mi capacidad mental. Pensaban estar construyendo una defensa inexpugnable. En realidad, cada palabra quedaba grabada. Sus insinuaciones de demencia, sus intentos de fabricar confusión, su estrategia para justificar el documento falso. Evidencia de que sabían que el poder notarial era ilegítimo. Esa noche,
Cuando se retiraron a su ala de la casa, me quedé en mi estudio escuchando las grabaciones con auriculares. La voz de Edwin: «Papá, estás confundido últimamente». La voz de Eufemia: «¿Esos papeles que firmaste el mes pasado?». Conecté el teléfono al portátil, guardé los archivos con sellos de tiempo, grabé copias en una memoria USB y envié versiones cifradas a Catherine Morrison bajo el asunto. Evidencia de intención fraudulenta, 14 al 15 de julio de 2025. Más tarde, pasé por la puerta de su dormitorio y escuché sus voces a través de la rendija. «Ni siquiera recuerda haber firmado», dijo Edwin, aliviado. «Perfecto. Si cuestiona algo, alegamos deterioro cognitivo. ¿Crees que lo cuestionará? No lo sabrá hasta que ya esté hecho. 3 días más y estamos libres». Grabé toda la conversación desde el pasillo oscuro. No tenía ni idea de que estaba allí, ni de que cada palabra era evidencia, ni de que la trampa ya se había cerrado. De vuelta en mi estudio escribí a Catherine Morrison: «Han mordido el anzuelo. Están estableciendo el relato de deterioro cognitivo». Su respuesta llegó en minutos. Grabaciones claras, cristalinas. Evidencia de conciencia de culpa. Nos vemos el viernes, 2 de la tarde. Será decisivo. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo únicamente certeza fría. No tienen idea de lo que les espera. 3 días pasaron lentamente. Mantuve la actuación sin fallas, confundido, olvidadizo, inofensivo. Le pedí a Eufemia que repitiera cosas simples. Dudé antes de responder preguntas básicas. Les permití ver lo que querían ver: un anciano perdiendo facultades, incapaz de recordar lo que había firmado, incapaz de oponerse legalmente. Cada mañana los observaba aumentar su confianza. Cada noche revisaba mi evidencia, añadiendo sus nuevas mentiras al archivo que crecía sin pausa. La mañana del viernes llegó. Me vestí con mi traje de sala, azul marino, nudo Windsor perfecto en la corbata, zapatos lustrados con brillo casi militar. Tomé mi maletín de cuero, el mismo que había llevado durante 30 años en el estrado. Dentro, carpetas organizadas, cada una etiquetada, cada una conteniendo la evidencia que los destruiría. Entré en la cocina donde ellos tomaban café. «Tengo unos recados que hacer. Vuelvo luego». Sonrieron, aliviados. Probablemente pensaron que iba al banco o al supermercado. Actividades de un anciano inofensivo. En 4 horas estarían en la oficina de fideicomiso, listos para firmar la venta de mi casa y recoger los $650.000. En cambio, enfrentarían las consecuencias de traicionar a un juez. Conduje hacia Scottsdale con la calma de un fiscal a punto de presentar un caso imposible de derrotar. Sin ansiedad, sin duda, solo la certeza que da la experiencia de 3 décadas y una evidencia tan sólida que soportaría cualquier ataque. Ellos quisieron jugar. Bien. El tribunal estaba en sesión. Y yo nunca perdí un caso con pruebas tan contundentes. Deserts and Escrow ocupaba el 2º piso de un edificio moderno en el norte de Scottsdale. A través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias, los vi reunidos alrededor de la mesa a la 1:50 de la tarde. Luis Chávez estaba en la cabecera, organizando documentos con eficiencia acostumbrada. Edwin y Eufemia se sentaban al lado izquierdo, vestidos profesionalmente, con una energía nerviosa que apenas lograban contener. Richard Thompson, el comprador de California, ocupaba el lado derecho, un hombre distinguido, cabello plateado, traje costoso. Sara Martínez, la oficial de fideicomiso, acomodaba la documentación al fondo de la mesa. Todo avanzaba con normalidad. Un cierre más. Una transacción más. Miré mi reloj. 2 en punto. Catherine Morrison estaba a mi lado en el pasillo, su propio maletín en mano. ¿Listo? He estado listo durante 2 semanas. Abrí la puerta de la sala de conferencias. Todas las cabezas se giraron. Las conversaciones murieron al instante. Vi cómo la cara de Edwin perdía todo color. Vi a Eufemia incorporarse a medias de su asiento antes de obligarse a permanecer quieta.
Chávez frunció el ceño, confundido. Thompson se tensó, molesto. Martínez mostró preocupación inmediata. Caminé hasta el extremo vacío de la mesa. Morrison detrás de mí. No me quité el saco. Dejé caer mi maletín sobre la mesa con un clic seco que resonó en la sala silenciosa. Buenas tardes. Mi voz cargaba la autoridad de 3 décadas en el estrado. Soy Wilbert Lawrence, propietario real de la propiedad que están intentando comprar. Wilbert, Eufemia ya estaba de pie. ¿Qué haces aquí? La ignoré. Me dirigí directamente a Martínez. Esta transacción no puede continuar. El poder notarial en el que se basan es falso. La voz de Edwin tembló. Papá, esto no es... Cállate, Edwin. Abrí mi maletín, saqué la primera carpeta, pestaña roja, declaración jurada. Caminé alrededor de la mesa y la puse frente a Martínez. Voy a presentar evidencia ahora. Ella abrió la carpeta y comenzó a leer. Yo regresé a mi lugar. Aquí está mi declaración jurada afirmando que nunca ejecuté ningún poder notarial, ni autoricé a nadie a realizar transacciones con mi propiedad. Saqué la segunda carpeta, pestaña azul. Morrison la tomó y se la entregó a Martínez. La propiedad del señor Lawrence fue transferida a un fideicomiso irrevocable el 15 de mayo, un mes antes de la supuesta fecha del poder notarial, explicó Morrison con voz profesional. Como único fiduciario, solo él puede autorizar transacciones. Aquí está el registro del condado. Martínez examinó los documentos, revisó fechas, sellos, comprobantes. Miró a Chávez. ¿Verificó el estado del fideicomiso antes de proceder? El rostro de Chávez palideció. El poder notarial parecía legítimo. Documentación estándar. Una verificación estándar incluye una búsqueda de título que revela el fideicomiso, interrumpió Morrison. Thompson se levantó bruscamente. Tú me aseguraste que todo estaba limpio. Eufemia intentó retomar el control. Esto es un malentendido. Wilbert firmó, pero está confundido. Su memoria. Saqué mi teléfono. Permíteme aclarar mi memoria. Toqué la pantalla 2 veces. La voz de Eufemia llenó la sala, nítida, condenatoria. Si cuestiona algo, alegamos deterioro cognitivo. Luego la voz de Edwin. 3 días más y estamos libres. Y otra vez Eufemia. Entonces estaremos libres. Detuve la grabación. El silencio se volvió absoluto. ¿Eso suena como alguien que cree inocentemente que firmé documentos? Saqué la tercera carpeta, pestaña negra, evidencia. La abrí para que todos pudieran ver. Fotografías de vigilancia, sellos de tiempo, su reunión a medianoche con Chávez el 2 de julio, los documentos sobre mi mesa del comedor, Edwin firmando, Eufemia mostrando mis archivos privados del cajón forzado. Pasé las imágenes en mi teléfono y luego las proyecté en la pantalla del portátil. Cada foto sellada. Cada hecho indiscutible. Thompson se inclinó hacia adelante, observó las fotos y luego miró a Chávez con repulsión. Esto es fraude. Voy a llamar a mi abogado. Me proporcionaron documentos falsificados. La voz de Chávez se elevó. Ellos me engañaron. No sabía. Edwin intentó intervenir. Papá, yo. Entraste a mi caja fuerte, lo interrumpí. Falsificaste mi firma. Te reuniste a medianoche con Chávez creyendo que yo estaba lejos. Sabías exactamente lo que hacías. El rostro de Eufemia se endureció. No puedes probar. Abrí la cuarta carpeta. Pestaña verde. Análisis comparativo de firmas. Firma genuina versus falsificación. Observa la diferencia en presión, la formación del bucle en la L de Lawrence, la discrepancia en la antigüedad de la tinta. La coloqué sobre la mesa. ¿Qué si puedo probarlo? Martínez cerró su carpeta con firmeza. Este cierre no puede continuar. Estoy obligada a reportar sospecha de fraude a las autoridades. Thompson ya guardaba sus cosas. Chávez, me aseguraste que estaba verificado.
Tendré una conversación con mi abogado sobre tu negligencia. Edwin por fin encontró su voz. Papá, por favor. Podemos arreglarlo. Hablemos. Comencé a recoger mis carpetas, colocándolas en el maletín con precisión impecable. Llevo 30 años determinando consecuencias para quienes violan la ley. Eso no cambia porque seas mi hijo. Sigo siendo tu familia. Me detuve. Lo miré directamente, sostuve su mirada hasta que la apartó. Dejaste de ser mi familia cuando intentaste robar mi casa. Ahora solo eres un acusado. Cerré el maletín con el mismo clic decisivo de antes. Miré a Martínez. Tendrá toda mi colaboración en cualquier investigación. A Thompson. Mis disculpas. Usted fue arrastrado a esto. Morrison abrió la puerta. Salí sin mirar atrás. Detrás de nosotros estallaron voces. Recriminaciones, pánico, culpa lanzada de un lado a otro. Edwin dijo mi nombre una vez. No giré. En el ascensor, Morrison habló en voz baja. Eso fue devastador. Eso fue justicia. ¿Qué viene ahora? La comisaría, para presentar cargos criminales. Luego el banco, para asegurar nuevas cuentas. Después a casa, a cambiar las cerraduras. Vi los números del ascensor descender. Ya no son bienvenidos. Las puertas se abrieron hacia el vestíbulo. La luz brillante de Arizona inundaba el lugar. Salí con Morrison a mi lado, sintiéndome más ligero que en semanas. La casa volvía a ser mía. La batalla estaba ganada. Ahora venían las consecuencias que ellos mismos habían provocado. Subí a mi camioneta, puse el maletín en el asiento del pasajero y salí del estacionamiento. En el retrovisor, el edificio se hacía pequeño. En aquel salón de conferencias, su mundo se derrumbaba. Planes destruidos, dinero perdido, cargos criminales en camino. Yo había pasado 30 años enseñando que las acciones tienen consecuencias. Y ahora acababan de aprenderlo. La justicia, aunque a veces lenta, siempre encuentra su objetivo. La traición a la confianza, sobre todo la confianza familiar, conlleva las penas más duras. Hoy, Edwin y Eufemia habían aprendido esa lección del modo más difícil. Conduje hacia la comisaría, mis carpetas de evidencia organizadas y listas. Esto no era venganza. Era responsabilidad. Era la ley funcionando como debe, protegiendo a quienes no pueden protegerse y castigando a quienes creen ser lo bastante astutos como para esquivar las consecuencias. Subestimaron a un juez. Ese fue su primer error. Pensar que no me defendería fue el segundo. Ahora pasarían años aprendiendo de ambos. La detective María Rodríguez se sentó frente a mí en el departamento de policía de Scottsdale, revisando mi carpeta de evidencia. Catherine Morrison esperaba a mi lado mientras yo exponía el caso. Poder notarial falsificado. Deslicé el documento hacia ella. El análisis de firma muestra inconsistencias. Fotografías de vigilancia de la reunión de medianoche con Chávez. Grabaciones de audio donde discuten cómo alegarán que tengo deterioro cognitivo. Reproduje la voz de Eufemia. Si él cuestiona algo, alegamos deterioro cognitivo. La expresión de Rodríguez se endureció. Señor Lawrence, está acusando a su propio hijo de fraude grave. Estoy reportando un delito que involucra a mi hijo por decisión suya. Algunos padres lo dejarían pasar. Algunos padres no han pasado 30 años defendiendo la ley. Yo no soy uno de esos padres. Durante la semana siguiente, Edwin confesó en el interrogatorio. Admitió su participación consciente. Eufemia lo negó todo hasta que vio sus correos de California. Entonces culpó a Edwin por completo. Se estaban volviendo el uno contra el otro. Presentó la demanda de divorcio esta mañana, me informó Rodríguez. Planeaba dejarlo de todos modos. Morrison presentó demandas civiles simultáneamente, $100,000 por daños. Probablemente nunca lo paguen, advirtió. El fallo lo seguirá por siempre. Ese es el punto, respondí.
La audiencia de desalojo llegó el 29 de julio. La jueza Sarah Chen, mi antigua asistente judicial, escuchó la evidencia y dictó sentencia con rapidez. Desalojo concedido. 10 días para desalojar. El 1 de agosto fue día de mudanza. Desde mi estudio observé cómo cargaban un camión de alquiler. Cuando estaban por terminar, Edwin vino solo hasta la puerta. «Papá, por favor, dame otra oportunidad». Estudié al hombre que había forzado mi caja fuerte y falsificado mi firma. Tomaste decisiones calculadas, Edwin. Elegiste este camino. Eres mi padre. Fui tu padre. Tú me convertiste en víctima. Cerré la puerta. La aseguré con llave. Ese mismo día cambié todas las cerraduras. El caso penal avanzó hacia la sentencia. 18 meses de libertad condicional para Edwin. 2 años para Eufemia. Registros permanentes. Consecuencias inevitables. El 28 de agosto llegó. Me puse mi traje de sala y conduje al centro para ver a mi hijo recibir su sentencia. El Tribunal Superior del Condado de Maricopa se veía distinto desde el lado del público. Durante 30 años había entrado por los pasillos judiciales. Ahora pasé por los detectores de metal, busqué la sala 4B y tomé asiento en la galería. Edwin y Eufemia se sentaron en mesas de defensa separadas. Ninguno giró para reconocerme. El juez Michael Harrison entró. Todos en pie. La secretaria llamó el caso. Edwin se levantó primero, voz casi inaudible. «Culpable, su señoría». Eufemia lo siguió, más firme, aunque desafiante. «Culpable». Harrison leyó fragmentos de mi declaración de impacto. Durante 30 años, defendí la ley desde este estrado. Ellos forzaron mi caja fuerte, falsificaron mi firma, intentaron robar mi hogar mientras yo dormía bajo su techo. La relación no excusa el delito. Lo agrava. El silencio era absoluto. Este tribunal toma el fraude familiar muy en serio, continuó Harrison. Ustedes explotaron la confianza, falsificaron documentos e intentaron robar a quien les dio un hogar. Consultó sus notas. Edwin Lawrence, 18 meses de libertad condicional supervisada, 200 horas de servicio comunitario, $15,000 de multa, 50,000 en restitución. Eufemia Lawrence, 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario, $25,000 de multa, 50,000 en restitución y prohibición de ejercer en bienes raíces por 5 años. El mazo cayó. Salí sin mirar atrás. En los escalones del tribunal, Georgiana me esperaba. La justicia prevaleció, como siempre. A veces solo necesita un poco de ayuda. ¿Qué sigue? Trabajo voluntario. Asesoría legal para personas mayores. Evitar que esto le ocurra a alguien más. Conduje a casa por las calles familiares de Scottsdale, pasando por lugares que se habían convertido en capítulos de esta historia. El banco, la oficina de Morrison, la empresa de fideicomiso donde todo se derrumbó. En mi entrada, me quedé un momento dentro del coche. 30 años en el estrado. Jamás imaginé que mi propio hijo estaría donde tantas veces estuvieron los acusados. Tuvo todas las ventajas: educación, apoyo, integridad modelada a diario. Eligió la codicia. Yo elegí la justicia. Esa era la diferencia entre nosotros. Algunos padres lo habrían perdonado, habrían preservado la relación a cualquier precio. Pero eso me habría convertido en víctima. Yo no había sobrevivido 3 décadas en los tribunales aceptando ser víctima. Entré en mi casa. Nuevas cerraduras. Habitaciones en silencio. Paz recuperada. ¿Me contactaría Edwin alguna vez? Probablemente no. Había perdido a mi hijo. Eso dolía. Siempre dolería. Pero conservaba mi dignidad, mi hogar y mi respeto propio. La justicia no siempre es amable, pero siempre es correcta. Preparé café, abrí mi portátil y comencé a investigar programas de asesoría legal para personas mayores. Transformar el dolor en propósito, la traición en protección para quienes son más vulnerables.
Ellos intentaron convertirme en víctima. Me negué. Esa negativa fue la verdadera victoria. Hay lazos sagrados. Y hay traiciones imperdonables. Y eso está bien. La casa estaba en silencio, mía por completo. Segura. Defendida. Hogar. Si te ha gustado esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.